Gálatas. Vamos a ver en esta mañana por qué es importante la verdad del Evangelio. Ese es el tema en el que nos vamos a ocupar. Gálatas 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Hermano, tal vez una de las tragedias más grandes que pueda suceder en este mundo es la de que personas que han sido entrenadas para una tarea fácilmente se aparten de los principios esenciales de su profesión. Imagínense que un médico, un ortopeda, ¿dónde está Samuel? Que un ortopeda le lleven una persona, un paciente con una fractura en un brazo. Y este médico, cuando le llevan a esta persona así, le dice a los familiares más o menos algo de así. Lo que me enseñaron en la universidad y lo que enseñan las autoridades en la materia es que esta fractura se corrige inmovilizando el miembro o poniéndole un clavo. Pero yo le voy a decir la verdad, no hace falta hacer tal cosa. Yo recibí recientemente unos agricultores que vinieron de Burundi y nos explicaron que ya eso no se usa, que esa persona puede restaurar su fractura, metiendo la mano en agua caliente. Él no tiene necesidad de un médico. Así que no se preocupe, vayan a su casa tranquilo y que meta la mano en agua caliente. O piensa en una persona que ha sufrido un preinfarto, lo llevan donde un cardiólogo y el cardiólogo le dice a los familiares que no hay necesidad de ingresar a esta persona porque ya hay otros métodos que han salido para tratar ese tipo de enfermedad y que recientemente él ha recibido la visita de unos expertos en medicina tradicional china, unos tipos que son unos pencos en su profesión, se la saben todas. Así que ese preinfarto se puede curar con meditación trascendental o preparando algunos tipos de bebidas a base de elementos naturales. Imagínense, hermano, qué tragedia fuera si en cada profesión la gente comenzara a apartarse de los principios fundamentales que hacen posible que cada disciplina de la ciencia funcione como es debido. A la verdad que muchas personas murieran a diario a causa del descuido. Sin embargo, si algo así nos asombra, donde lo que está en juego es la vida física,
mucho más debe asombrarnos cuando la iglesia se aparta del verdadero evangelio, donde lo que está en juego no es solamente la salud física de una persona, sino algo que es infinitamente mayor. Está en juego la gloria de Cristo y el destino eterno de las almas. Hoy día existen muchísimas religiones que cada una ofrece su propio evangelio. Cada una dice tener la verdadera religión. Algunos exigen dineros para ser salvo. Otros exigen guardar el sábado para ser salvo. Otros prohíben comer ciertos alimentos para ser salvo. Otros exigen creer en otros libros aparte de la Biblia, como el libro de Mormón, y así otro tipo de religión. Otros prohíben hacerse transfusiones de sangre, celebrar cumpleaños. Otros dicen que ya la Biblia no está vigente o que algunas partes de la Biblia no están vigentes para nosotros hoy día. Todo eso, hermano, son evangelios diferentes y deben estar bajo la maldición de Dios. Decía el reformador Juan Calvino lo siguiente: sería mejor que todo el mundo pereciera y fuera consumido y no que este evangelio fuera pervertido. Hermano, el evangelio, la verdad del evangelio es algo con lo que nosotros los creyentes debemos ser intransigentes. La verdad del evangelio es una verdad con la que los cristianos debemos ser intransigentes. Y yo quiero en esta mañana que nosotros veamos 5 razones por las cuales nosotros debemos ser intransigentes con esta verdad. 4 verdades, por las cuales nosotros debemos mantenernos firmes en esa verdad del evangelio. ¿Por qué debemos mantenernos firmes en esta verdad del evangelio de la gracia? En primer lugar, porque apartarse del evangelio es apartarse de Dios. Pablo comienza diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: miren, estoy asombrado, estoy perplejo, estoy atónito, porque de manera rápida ustedes se han apartado de la verdad esencial del evangelio. Y él usa una expresión, dice que ellos se han alejado, de que tan pronto os hayáis alejado. Y esta expresión, os hayáis alejado, nos transmite la idea de que era algo que estaba sucediendo en el presente. Esta expresión significa lateralmente transferir, transportar, cambiar de lugar. Es decir, cuando un cristiano abriga falsa doctrina en su vida, inmediatamente es transferido, es transportado, es cambiado del que lo llamó por la gracia de Cristo, es decir, Dios mismo, a un lugar diferente, a un lugar ajeno. Y esta palabra se usaba originalmente con referencia a una deserción militar. Es alguien que ha dejado el batallón. Es alguien que ha abandonado el ejército. Y eso era lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Estaban desertando, dice Pablo. Y él dice: yo estoy asombrado con ustedes, porque están desertando del verdadero evangelio. Están yéndose a otro lugar. Así que él dice que ellos se habían alejado
del que lo llamó por la gracia de Cristo. Y esta expresión se refiere a Dios el Padre. El apóstol no le dice a los hermanos: miren, ustedes están sumidos en el error, aunque eso era cierto. El apóstol Pablo no le dice que ellos estaban entregados a una vida de pecado, aunque esto también era cierto, porque al apartarse de pecado y abrazar el error, estaban entonces abrazando el pecado. Ellos, le dice Pablo, él usa una expresión mucho mayor y le dice: ustedes se han distanciado de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿De quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo. De que ustedes se hayan alejado de Dios. Al apartarse del evangelio se están apartando, se están alejando de Dios. Eso es lo que está pasando con ustedes. Y dice el reformador Martín Lutero en su comentario acerca de Gálatas lo siguiente: es mucho mejor si un árbol permanece en su sitio, aunque le fueran quebradas algunas ramas o tenga que sufrir algún otro daño, que si fuera arrancado de cuajo de su lugar donde estaba y ser trasladado a otro lugar. Necesariamente tiene que secarse y hacerse infructífero. Dice, si el árbol se queda en su lugar, aunque sea azotado por el viento, aunque algunas ramas le fueran arrancadas, pero él permanece en su mismo sitio. Pero si es arrancado de su lugar y puesto en otro lugar, se seca y se vuelve infructífero. Tan terrible cosa es buscar la propia justicia, continúa él, y confiar en las obras que resultan en la observación de la ley y de los esfuerzos de la voluntad. Pues todo esto no es más que negar a Cristo, rechazar la gracia y la verdad. ¿Qué era lo que estos judaizantes estaban enseñando, hermano? Ellos querían someter a los gálatas a la dependencia de la ley. Ellos querían someter a los gálatas nuevamente al régimen de la ley. Miren, es cierto, tienen que creer en Cristo. Está bien, no nos oponemos a eso, pero ustedes tienen que guardar la ley. Ustedes tienen que guardar las fiestas judías. Tienen que guardar las tradiciones judías. En otra palabra, ustedes tienen que depender de sus propias capacidades para agradar a Dios, para poder eliminar la enemistad que hay entre Dios y ustedes. En otra palabra, la salvación no es solo de Cristo. Ustedes tienen que ganarse la salvación guardando la ley. Dice Timothy Keller lo siguiente: lo que haces en la teología eventualmente afecta tu experiencia. En otras palabras, una diferencia en tu comprensión de la doctrina conduce a una diferencia de quién es Jesús, y quiere decir que es cuestionable si realmente lo conoces. Hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo este autor? Nos está diciendo que lo que nosotros creemos acerca del evangelio es importante, que tiene una trascendencia capital, que tu teología afecta tu vida. Y lo que pasaba con los gálatas era que ellos habían extraviado su teología en cuanto al evangelio. Y es por eso que dice Pablo: yo estoy asombrado. Yo les enseñé a ustedes el evangelio de la justificación por la fe. Ustedes son salvos por la sola gracia de Dios. Y ahora yo me encuentro con que ustedes están dejando el evangelio de la salvación por la fe para someterse nuevamente al yugo de la ley. Ustedes están extraviando su teología. Ustedes se han alejado del evangelio puro
simple y sencillo que yo prediqué entre ustedes. Es imposible, hermanos, abandonar el evangelio sin abandonar a Dios. Es imposible abandonar el evangelio sin abandonar a Dios. La única manera de nosotros relacionarnos con Dios es a través de Jesucristo, es a través de su obra en la cruz del Calvario. Él es el único mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De modo que el único medio que nosotros tenemos de acercarnos a Dios es la persona de Cristo, es su obra de redención en la cruz. Hermano, y si de repente nosotros decimos que aparte de esa obra de redención, nosotros tenemos que añadirle algo propio, algún esfuerzo personal, entonces nosotros estamos diciendo que esa obra de Cristo es una obra incompleta, que eso no sirve para salvarnos y que nosotros por lo tanto debemos agregarle algo. Eso es una herejía, dice la palabra de Dios. Es una blasfemia. Eso es un evangelio falso. Y por lo tanto, inmediatamente nosotros hacemos eso, nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando del único camino que puede darnos vida, que puede darnos salvación, que puede mantenernos en comunión con Dios. Por lo tanto, es importante lo que nosotros creemos. Es importante mantenernos firmes en la verdad del evangelio, porque cuando abandonamos el evangelio, nosotros nos estamos alejando de Dios. Apartarnos del evangelio de la gracia, del evangelio de la justificación por la fe, es alejarnos de Dios. En segundo lugar, es importante mantenernos firmes en este evangelio de la gracia, porque seguir otro evangelio implica pervertir el verdadero evangelio. Versículo 7. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Anote ahí dos palabras: os perturban y quieren pervertir. Los falsos maestros estaban perturbando a la iglesia y a la vez estaban pervirtiendo el evangelio. Pablo ha dejado claro en la misma introducción a esta carta, hermanos, que solo existe un verdadero evangelio, y es el evangelio de la gracia, el evangelio de la justificación por la fe sola. El Dios del cielo ha salvado pecadores culpables a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo, versículo 4, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Ese es el evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto, dice Pablo, que toda la gloria sea a Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el evangelio, dice Pablo. Ahí está el evangelio. A través de la muerte del Hijo de Dios, el Padre puede justificar a pecadores perdidos y condenados, al mismo tiempo que su justicia queda vindicada, queda satisfecha. La salvación está a nuestro alcance por la fe sola en su Hijo Jesucristo. Ahora, ellos habían recibido otros maestros que le habían venido a decir: miren, eso que dice Pablo es verdad, de que Cristo murió, pero hay otras cosas que ustedes necesitan saber. Y Pablo nos dice que esa distorsión del evangelio es una perturbación
Y es interesante que esa misma expresión la usa Pablo en el concilio, más bien Lucas, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, versículo 24. Si usted va allá, Hechos 15, 24, está tratando el mismo caso de judaizantes que estaban enseñando las tradiciones judías aparte de el evangelio por la fe sola en Cristo. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué estaban haciendo esto? Cuando le decían que tenían que volverse a someter al régimen, dice, le están inquietando con palabras y a la vez están perturbando vuestras almas. Y aquí dice Pablo que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio. Esa palabra perturban significa sembrar confusión, sacudir, agitar. Así que los gálatas estaban siendo sometidos a una agitación y a una confusión de su fe. Estaban siendo arrojados por falsos maestros a un estado de agitación. Estos maestros estaban trastornando todo con sus falsas enseñanzas. Pero dice Pablo, ellos lo que quieren es pervertir. La segunda parte del verso 7, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta palabra pervertir viene de una palabra griega que significa transformar en algo de carácter opuesto. ¿Qué era lo que ellos querían hacer con el evangelio? Con el evangelio verdadero, ellos lo estaban transformando en algo completamente opuesto, algo diferente, algo que no es el evangelio de Cristo. Pero Pablo dice que cambiar en lo más mínimo el evangelio de Cristo es algo condenable. Primeramente, es transferir a las personas a un estado de maldición, exento de la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. No se puede, hermano, modificar o agregar algo al evangelio sin cambiar radicalmente su carácter. Y las dos características principales de estos falsos maestros era que estaban perturbando a la iglesia y estaban cambiando el evangelio. Y esas cosas, por lo general, van juntas, estas dos cosas. Perturbar a la iglesia y la perversión del evangelio. Porque falsear el evangelio siempre supone perturbar la iglesia. No se puede tocar el evangelio, cambiarlo y dejar intacta la iglesia. Eso no es verdad. Esta iglesia no puede, de la noche a la mañana, que comencemos nosotros, que venga alguien a predicar un evangelio diferente y que la iglesia se quede igual. Eso no es verdad. Cuando se cambia el evangelio, se perturba la vida de la iglesia, se perturba la paz de la iglesia, se perturba las almas de los creyentes. Y esto es así, hermano, porque la iglesia ha sido creada por el evangelio y la iglesia vive por el evangelio. Es imposible distorsionar el evangelio y que la iglesia siga igual. Pero distorsionar el evangelio, mis hermanos, implica una perversión o una tergiversación de la verdad. Se trata de una ligera manipulación de la verdad para darle un enfoque centrado en el hombre en lugar de un enfoque centrado en Dios. El que enseña se aparta con mucha sutileza de solo Cristo. Y comienzan a decirnos, mira, porque tú sabes,
es que el sábado está ahí en la ley, nosotros creemos en Cristo. Y es verdad. Tú tienes que guardar el sábado, que eso no es concebible, que tú seas evangélico y que tú no guardes el sábado. Tú no puedes ser cristiano sin guardar el sábado. O tú no puedes ser cristiano, y mire, nosotros creemos en Cristo y creemos que por la fe en Cristo, pero, y con muchas sutilezas, comienzan a apartarnos, hermano, de solo Cristo, solo gracia, solo la fe, para depender en la carne o en técnicas o en una organización o en una persona. Estos falsos maestros probablemente alegaban ser misioneros como Pablo y está de acuerdo con él en la mayoría de las cosas que Pablo había enseñado, pero ellos le estaban añadiendo algo que probablemente o ellos consideraban que Pablo había dejado por fuera. Fue que él no le llegó a explicar todas las cosas. A lo mejor Pablo no tuvo tiempo para hablarle a ustedes toda la verdad del Evangelio. Así que nosotros estamos aquí para completar esa tarea. Hermanos, no nos dejemos engañar. Es lo que nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios. Nosotros tenemos que abarcar toda la verdad del Evangelio. Es indispensable que la conozcamos. Dar un toque aquí y un toque allá al Evangelio es una práctica diabólica para que los hombres no entiendan el único Evangelio, el único mensaje que puede salvar. Ahora bien, hermano, ¿cómo se pervierte el Evangelio en nuestros días? Sorprende hasta qué punto los que profesan creer en el Evangelio se han apartado de él en su presentación. El enfoque de hoy día del Evangelio está centrado más en el hombre que en Dios. Es un mensaje centrado en el hombre para la salvación y desprecia la gracia soberana de Dios. Pasa por alto la necesidad de la obra propiciatoria de Cristo y no ve la necesidad de la regeneración del Espíritu Santo. A veces vemos gente predicando y diciéndole, no, es que tú no tienes que cambiar para nada. Tú lo único que tienes que aceptar a Cristo. Y Cristo va a venir a tu vida. Tú no tienes que dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Lo importante es que tú levantes tu mano o que tú hagas la oración. Porque tú lo que necesitas es paz. Y cuando Cristo venga a tu vida, Él te va a dar paz. Y cuando Cristo venga a tu vida, Él va a hacer que tu matrimonio sea diferente. Y Cristo te va a dar prosperidad en todas las cosas. Pero en ningún momento se le dice a la gente que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados, que ellos necesitan venir a Cristo por la fe. Los hombres se han aferrado a su propio poder para salvarse a sí mismos a través de diferentes fórmulas. A la convicción de pecado se le ha reemplazado hoy día porque la gente ve el Evangelio como un medio para un automejoramiento. Desde que yo estoy yendo a la iglesia, yo siento más paz en mi vida. Yo siento que mi matrimonio va mejor. Yo siento que todas las cosas como que están fluyendo. Yo me siento diferente. Ya yo no soy tan peleona, dirán algunas mujeres. Algunos hombres dicen, mira, yo estoy más tranquilo después que estoy yendo a la iglesia. Porque no se le está hablando a la gente acerca de una necesidad de arrepentimiento, de una necesidad de un encuentro personal con Cristo. A la obra de la cruz la han despojado de su sentido de satisfacer las demandas judiciales de Dios sobre las infracciones de la ley. La fe en Cristo
que abandona la autodependencia se ha intercambiado por rezar breves oraciones que garantizan resultados. Hermanos, lamentablemente el evangelio que escuchamos hoy día es un evangelio adulterado, un evangelio pervertido. El énfasis, hermano, bíblico del evangelio no está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho en nuestro nombre. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió por los pecadores. Su muerte satisfizo la justicia de Dios para que con justicia nosotros seamos declarados justos delante de Dios. Su resurrección confirmó que la pena que cada uno de nosotros debía pagar por sus pecados, ya Cristo la pagó y Dios la ha aceptado. Ahora ese poder de la resurrección opera en nosotros lo que creemos. Y Cristo y Dios nos trae vida en Cristo Jesús. ¿Cómo debe responder el pecador ante este evangelio? Con arrepentimiento. Debe arrepentirse ante Dios, el único que salva. Debe arrepentirse de sus pecados, de su egocentrismo y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios que se entregó por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. Así que Pablo claramente dice que estas personas quieren pervertir este evangelio de Jesús. ¿Y por qué alguien quiere pervertir el evangelio de Cristo? Bueno, hermano, porque es que el evangelio bíblico ofende. El evangelio bíblico es un evangelio que humilla nuestro orgullo, que humilla nuestra autosuficiencia. Es difícil para nosotros entender a veces, pero hay algo en el mensaje verdadero del evangelio que es profundamente ofensivo para la naturaleza humana. Hermano, para entender esto nosotros debemos entender primero cuál es el verdadero evangelio. Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, lo siguiente: yo os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también sois salvos, porque yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el evangelio, hermano. Cristo murió en nuestro lugar en la cruz. Él fue sepultado según las Escrituras y Él resucitó. Ese es el mensaje condensado del evangelio. Un Cristo que muere por nuestro pecado, un Cristo que es sepultado por nuestro pecado y un Cristo que es resucitado por nuestro pecado. Y fíjense que ahí en ese mensaje del evangelio no hay nada. Ahí no aparece Juan Antonio Amparo por ningún lado. Ahí no aparece ningún hermano de la iglesia del Templo Bíblico Pedro Brán por ningún lado. Ahí no aparece ningún otro nombre. Lo único que aparece ahí es que el Dios del cielo, Cristo, se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó. Él fue que llevó a cabo la obra de salvación. No hay nada, hermano, que tú y yo podamos hacer. Y nosotros no entendemos eso, que yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo es eso? Que yo no tengo que hacer nada para salvarme. Sí, hermano, esa es la buena noticia de salvación. Que tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Ya Dios lo ha hecho todo. Y lo ha hecho todo no porque tú podías hacer algo. Porque Dios lo ha hecho todo porque tú estás incapacitado para hacer algo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nuestros mejores intentos para agradar a Dios no son más que trapos de inmundicia. No importa qué tan buen hijo tú seas, no importa qué tan pacífico tú seas, no importa cuán moralista tú seas, hermano, no importa qué tan intachable te consideren en la sociedad.
Tú eres un pecador perdido, enemigo de Dios, que lo único que busca es tu propia justicia. Lo único que te interesa es tu propia autoexaltación. Y Cristo ha venido a salvarte de ti mismo. Cristo ha venido a salvarte de tu propia justicia. Y te ha dicho, mira, yo entrego a mi Hijo por ti. Y Él en la cruz del Calvario llevó a cabo el sacrificio que ha hecho posible nuestra salvación. Hermano, pero el falso evangelio está estructurado para dar a las personas lo que quieren, no para cambiar lo que quieren. El falso evangelio está estructurado para darle a la persona lo que quieren, no para cambiar lo que tienen que cambiar. Se enfoca exclusivamente en el bienestar del hombre y en la felicidad temporal. Rechaza la gloria de Dios en Cristo, abandona el camino estrecho y difícil que lleva a la profunda prosperidad humana y al gozo eterno. En este nuevo evangelio, dice un autor, ese evangelio pervertido, adulterado, los grandes males que deben ser remediados no hacen un llamado a ningún cambio fundamental de dirección en el corazón humano. Jesús y la iglesia existen para hacerme sentir amado, significativo, valioso, entretenido y con energía. Este evangelio alivia los síntomas de la angustia, te hace sentir mejor. La lógica de este evangelio terapéutico es la siguiente: Jesús existe para mí, para satisfacer mis deseos individuales y aliviar mis dolores psíquicos. Eso era lo que le decía anteriormente, que la gente viene a la iglesia, va a la iglesia y lo que anda buscando es un lugar donde sentirse relax, un lugar que le transmita paz. Eso es lo que la gente anda buscando. ¿Qué es lo que la gente anda buscando? ¿Qué es lo que dice la gente? Yo quiero sentirme amado por quien soy, ser digno de lástima por lo que he vivido, sentirme íntimamente comprendido y aceptado incondicionalmente. Y ahí aparece la gente del falso evangelio que le dicen, ven, que Jesús te va a dar todo eso que tú necesitas. Quiero experimentar un sentido de significación personal, ser exitoso en mi carrera, saber que mi vida tiene sentido, tener un impacto. Ven que Cristo puede darte eso y mucho más. Quiero ganar autoestima, afirmar que estoy bien, poder afirmar mis opiniones y deseos. Ven que Cristo te ofrece eso. Quiero ser entretenido, sentir placer en las diferentes circunstancias que deleitan mis ojos y hacen cosquilla a mis oídos. Ven que Cristo te ofrece todo eso. Quiero tener un sentido de aventura, emoción, acción y pasión para experimentar una vida emocionante y movida. Ven que Cristo te ofrece eso, te dice la gente del falso evangelio. Pero en ningún momento te dicen que tú necesitas arrepentirte de tus pecados, que tú necesitas venir a Cristo por la fe, que tú necesitas renunciar a tu orgullo y a esa vida de pecado. No te confrontan con la verdad de un Dios santo, de que nosotros hemos ofendido a un Dios santo, que la causa de nuestro pecado y todos nuestros desórdenes emocionales y toda esa inversión de prioridades que hay en nuestra vida, que esa vida arruinada que tenemos es fruto de una relación incorrecta con Dios, y que lo que nosotros necesitamos es reconciliarnos con Dios, que la solución a nuestros problemas existenciales se deben a nuestra falta de reconciliación con Dios. Eso es lo que no predica el falso evangelio. Hermano, el evangelio de hoy está ausente de Cristo, ausente de las verdades esenciales del evangelio. Pablo dice
que quieren pervertir el evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertir, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué debemos mantenernos firmes, hermano, en el evangelio de la gracia? No solamente porque cuando nos apartamos del evangelio verdadero, nos estamos apartando de Dios. No solamente porque cuando nos apartamos del evangelio verdadero, no solamente, hermano, porque cuando nos apartamos del evangelio verdadero, nosotros estamos pervirtiendo el evangelio, sino también, en tercer lugar, porque abandonar el evangelio de la gracia implica caer bajo la maldición de Dios. Implica caer bajo la maldición de Dios. Versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esa palabra anatema significa en español que sea maldito, que la maldición de Dios caiga sobre él. Alguien dijo que la ley tiene una maldición para el que deje de guardarlo. Y el evangelio tiene una maldición para el que trate de cambiarlo. La ley tiene una maldición para el que trate de guardarlo. Y el evangelio tiene una maldición para el que trate de cambiarlo. Si alguien os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Bien podría presentarse la pregunta: pero Pablo no está siendo muy severo con esta denuncia y esta reprensión. ¿No es cierto que los judaizantes también creían en Jesucristo para la salvación? Y que la única diferencia entre ellos y Pablo era que ellos requerían la obediencia estricta a ciertas ordenanzas mosaicas. Pablo, pero ellos también creen en Jesucristo. Usted no oye gente hoy día que dice: sí, pero ellos también creen en Cristo, ellos son cristianos, somos iguales, todos creemos en Cristo. Y dice Pablo: pues no. ¿Creen en Cristo solo? Si creen en Cristo solo, bueno, ahí sí. Sola fide, ¿verdad? Sola escritura, solo Cristo. No hay añadidura. No hay añadidura. La respuesta de Pablo es que la añadidura tiene una naturaleza de repudio completo del carácter todo suficiente de la obra de redención obrada por Cristo. Una bebida puede ser muy saludable, hermano, muy saludable, lo que usted quiera. Pero si usted le echa una gota de veneno, llega a ser mortífera, llega a ser fulminante. Pero lo único que se le echó fue una gotica de veneno. Bébetela. Bébetela. No, hermano, no podemos consumir un evangelio adulterado. Como creyentes no podemos aceptarlo porque Dios no lo acepta. Lo único que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo, y cualquier otra cosa es invención humana, y Dios dice que caiga la maldición sobre eso. Puede que sea justo preguntar: ¿y dónde está el amor del apóstol Pablo? Porque él está aquí pronunciando una doble maldición contra esta persona, contra aquellos que difunden un evangelio. Le tengo una noticia diferente. Aparte de Cristo, dice Pablo, que caiga la maldición. Nada más porque diga la palabra aparte, que caiga la maldición de Dios sobre él. Hermano, eso nos dice que ningún otro libro fuera de este libro y ningún otro mensaje
no lo debemos aceptar, no lo debemos tolerar. ¿Dónde está la compasión de Pablo? El amor de Pablo es por la gloria de Dios. El amor de Pablo es por las almas de personas que están en peligro del infierno. Por eso tiene Pablo, por quienes Pablo siente amor. Hermano, piensa en un barco que se hunde. Las aguas se llenan de personas que se lanzan desde aquella embarcación a punto de, y están ahí en el mar a punto de ahogarse. Y dos barcos se dirigen al rescate de las personas. Y por alguna razón alguien se entera que uno de los barcos está cargado de dinamita y que va a explotar antes de llegar a puerto. Y todo el que se monte en ese barco va a morir. La cosa más amorosa que nosotros podemos hacer es ayudar a todos para que suban en el barco que no está cargado de dinamita. Pablo ve en este evangelio pervertido, en este evangelio falso, un barco lleno de dinamita que al final va a explotar y todos cuantos se monten en él van a perecer. Nadie se va a salvar. Y Pablo quiere advertir a todo el mundo para que se monte en el barco correcto, en el barco de solo Cristo, en el barco de sola fe. Y es por eso que dice Pablo que caiga la maldición de Dios. En cuarto y último lugar, debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio de la gracia, porque es la única manera de mantenernos fieles como siervos. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Algunos decían, Pablo lo que está tratando de congraciarse. Y dice Pablo, pues se equivocan. Yo no estoy en ningún concurso de popularidad. Si yo quisiera agradar a los hombres, entonces yo les estaría diciendo también, crean en ese evangelio de Cristo y algo más. Pero Pablo dice aquí, yo no estoy tratando de hacerme amigable, de caerle bien a la gente. Nosotros no buscamos el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Nosotros batallamos, hermanos, con tentaciones que nos rodean para que adulteremos la integridad del Evangelio, para tratar de ablandarlo y que así resulte más atractivo para la gente. Hay mucha gente que dice, no, mira, ser evangélico en cierta iglesia no es fácil. Porque la gente anda buscando maestros conforme a su propio deseo. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y se volverán a las fábulas. Gente en iglesia que no importa, usted puede vivir una vida de pecado y nadie se va a meter con usted. Iglesia donde se predica un evangelio adulterado, eso no importa, porque lo único que importa es que usted forme parte de la lista de esa iglesia, que usted ofrende y que la iglesia se vea llena. No tratamos de agradar a los hombres, hermano. Ese no es el llamado que Dios nos ha hecho en Cristo. Ese no es el llamado que Dios nos ha hecho. Si queremos ser siervos
fieles. La única manera de nosotros mantenernos fieles es predicando el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. El Evangelio por la fe en el Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo. El Evangelio de la justificación por la fe. No hay otro Evangelio, no hay otro mensaje. Queremos mantenernos fieles en la verdad del Evangelio. Como siervos, pues prediquemos el Evangelio puro, el Evangelio de la fe en Cristo Jesús. Yo quiero concluir, hermano, contándole algo que nos pasó el viernes, este viernes, antes de ayer, allá en la casa. Cuando veníamos para la iglesia, unos minutos antes, doña Betis llamó a Jenny para que la pase a buscar con las niñas. Y Jenny asumió, dio por sentado que debíamos pasar a recoger a doña Betis por aquí después del culto de oración. Pero oh sorpresa, cuando veníamos llegando, suena el teléfono de nuevo y la doña diciéndole: pero Jenny, ¿y qué ha pasado que no nos ha venido a buscar? Y dice Jenny: oh doña, y era por donde Samuel que la íbamos a buscar. Yo di por sentado que era por su casa. Mira, hermano, yo me temo que muchos hermanos que se sientan semana tras semana en esta iglesia estén dando por sentado el Evangelio. Están dando por sentado que ellos conocen lo que es el Evangelio, que ellos saben lo que es el Evangelio, que ellos saben que son creyentes. Hermano, y mi mayor temor es que ellos despierten un día en la eternidad y se den y digan: ah, pero yo di por sentado que yo era creyente, yo di por sentado que yo conocía el Evangelio, yo di por sentado que yo tenía una relación personal con Cristo, pero ya aquí es demasiado tarde, no hay nada que hacer. Oh hermano, oh amigo, no demos por sentado el Evangelio. Hermano, tú sabes a qué nosotros nos referimos cuando hablamos por el Evangelio, por la fe en el Hijo de Dios. Hermano, tú sabes, tú has abrazado a Cristo de manera personal por la fe. Hermano, tú te has visto en tu propia miseria, en tu propio pecado y le has dicho: Señor, yo no puedo por mí mismo. Señor, ven, sálvame, ven, rescátame. Señor, perdóname, límpiame de mi pecado, recíbeme como tu hijo. Hermano, usted se ha visto en sus miserias espirituales y usted ha visto a Cristo como el único que puede salvarlo, que puede rescatarlo, como el único medio de salvación, como se nos revela en las Escrituras, como el único que puede lavar tus pecados y hacerte una nueva criatura. ¿Tú has entendido eso? Nosotros nos hemos pasado años predicando acerca del Evangelio, pero tú lo has entendido. Pero no solamente que lo has entendido, tú lo has abrazado ese mensaje por la fe. Tú lo crees. Esa es la razón por la que tú vives, por la que tú te levantas, porque tú tienes un Salvador que murió por tus pecados y quien ha hecho posible que cuando tú partas de este mundo a la eternidad irás para el cielo con Él. Oh hermano, no demos por sentado el Evangelio, no demos por sentado este bendito mensaje. Esta es nuestra única vía de escape. Cualquier otro medio de salvación, cualquier otra embarcación, cualquier otro mensaje adulterado te llevarán a la condenación eterna. Asegúrate de haber creído en el bendito mensaje de salvación. Por Cristo.